diferentes edades, hombres y mujeres, ¿verdad? Y ellos iban ahí y salían muchos, pero en el camino unos iban quedando, no llegaban todos. Al llegar la noche, bueno, algunos tenían que cuidar, primero tenían que cuidar el fuego que ellos llevaban para que no se les apagara. Pero en la noche, ¿verdad? A la hora que estaban, pues, que les pegaba el sueño, ¿verdad? No todos dormían, sino que se turnaban. Algunos se quedaban despiertos, ¿verdad? Y a veces con las cámaras los enfocaban, ¿verdad? Y se escuchaban los ruidos, ¿verdad? Y al escuchar los ruidos, pues con las cámaras se enfocaban y habían leones ahí, ¿verdad? Y eso me llamaba la atención, digo, wow, digo, en lo espiritual, ¿verdad? ¿Cómo ha de ser? La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Esperando a ver a quién puede devorar, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo hace? En la noche, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me llamaba la atención, ¿verdad? Al principio le mencionaba que salía un grupo grande, pero no todos llegaban. Y usted sabe que en el caminar de la iglesia, toda la iglesia no es novia. Solo es un grupo seleccionado que es novia, que son las primicias. Después ya viene, ¿verdad? El otro grupo, donde sí ya es un grupo más grande, ¿verdad? Pero ahí ya les van a tener que, ¿verdad? Y ese grupo esperamos que no seamos nosotros, ¿verdad? Y ya otro grupo, ¿verdad? Que es el rebusco, ¿verdad? Pero ya es hasta el último. Pero quiero que lo que le voy a hablar, usted lo entienda en lo espiritual. Yo sé que usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a ayudar y espero que me ayude a mí a poder transmitirle lo que le quiero transmitir. Miren, hermano Javier cuando mencionó, habló en Efesios, ¿verdad? Y una de las últimas partes, no sé si él lo leyó o ya no lo leyó, pero dice que los hijos de desobediencia, algo así creo que dice que él es el espíritu que opera, dice, en los hijos de desobediencia. Entonces es un movimiento espiritual, ¿verdad? Nosotros no vemos el movimiento espiritual, ¿verdad? Qué bueno sería verlo, ¿verdad? Pero no lo vemos. Y quién sabe si aguantemos, ¿verdad? También el verlo, ¿verdad? Tal vez ahí quedamos nada más, ¿verdad? Al ver todo lo que se esté moviendo. Pero bueno, déjeme darle este texto. Y quiero abrir con este texto. Efesios 5:14, dice así, dice. Por esta razón, dice, despierta tú que duermes. Miren, yo sé que estos textos usted se los sabe muy bien, ¿verdad? Así que si yo le traigo el agua azucarada el día de hoy, pues ahí me perdona, ¿verdad? Pero dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Miren, primer punto, ¿verdad? Le está diciendo, despiértate. Y si le está diciendo a alguien que se despierte, ¿por qué? Porque ya se durmió. Levántate, esa es la otra acción, ¿verdad? Despertar y levantarse y salir, ¿verdad? Otras versiones dice salir de entre los muertos. Ahora, ¿quiénes son los que están muertos? Los que no conocen a Cristo. Usted y yo tenemos vida, la vida que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros lo reconocimos a Él como Señor y Salvador, entonces nosotros tenemos vida, dice. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y yo creo que el venir a la casa del Señor es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, lo que está pasando allá afuera en el mundo, si usted ve noticias, todo está mal, ¿verdad? Dice, así pues no seáis necios, sino entended
cuál es la voluntad del Señor. Y eso es otro punto, ¿verdad? Yo no sé si usted conoce o sabe cuál es la voluntad del Señor para su vida. Una cosa es hacer nuestra voluntad y otra cosa es hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero miren, cuando está diciendo aquí, despiértate, en el original, esta palabra es en el G1453 y quiere decir, es egeiro. Probablemente, y dice esto, dice probablemente similar a la base, bueno, ok, que quiere decir despertar. Dice levantarse, literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte. Miren, yo lo estaba diciendo al principio, quiero que ustedes me entiendan esto espiritual, ¿verdad? El hecho que uno esté aquí en la casa del Señor, eso no quiere decir que esté bien con el Señor. El hecho de que vengamos aquí y aún le estemos sirviendo al Señor, eso no quiere decir que nuestro nivel espiritual esté bien. Cada quien conocemos nuestro nivel espiritual hasta un cierto punto y sabemos en dónde le estamos fallando al Señor. Por eso está diciendo esta palabra que quiere decir, ¿verdad? Es levantarse. Miren, a una de las iglesias le reprochan, bueno, casi a todas las iglesias en Apocalipsis el Señor les dice, ¿verdad? Has dejado de hacer esto. Estás bien en ciertas cosas, pero has dejado de hacer esto. Me estás sirviendo, pero has dejado de hacer esto. Entonces, no todas las iglesias estaban bien. Entonces, no todos nosotros puede que estemos bien. Ustedes sí están bien. Ya las alitas ya les salieron. Pero entonces lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Es levantarse. ¿Levantarse de dónde? Del acomodamiento. Uno se puede acomodar y se puede acomodar bien rápido. Uno puede descuidar su nivel espiritual y lo puede descuidar bien rápido. Y para volver otra vez a tratar de ese nivel espiritual muchas veces cuesta. No es tan fácil. Dice, bueno, lo que le está diciendo, dice de la enfermedad, de la muerte, o figurativamente de la oscuridad. Hay un texto donde dice, ¿verdad?, que lo que nosotros creemos que es luz, no vaya a ser tinieblas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos pensando que tenemos luz, pero lo que tenemos es tinieblas. Inactividad, ruina. Dice, hay que enderezar, levantar o despertar. Entonces, lo que yo le quiero traer el día de hoy, ¿verdad?, es los peligros de los que duermen, ¿verdad? Los peligros si nos descuidamos en nuestra relación con el Señor. Nos podemos descuidar, hace un momento les decía, nos podemos descuidar muy rápido. Pero entonces aquí el Señor, ¿verdad?, le está diciendo, mira, despiértate tú que duermes. Si usted lee Efesios desde el 1, el Señor empieza a hablar muchísimas cosas bien interesantes de cómo éramos antes, pero que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Antes hacíamos, ahora ya no debemos de hacerlas. Entonces, pero esto, lo que está aquí, ¿verdad? La otra palabra que me llamó la atención ahí es levantarse. Y esto en el Strong es el G450 y quiere decir, y es anistemi, que quiere decir levantarse, pararse o levantar. Miren, ¿levantar qué? Levantar lo que ha caído. ¿Qué es lo que hemos descuidado si es que hemos descuidado algo? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer si es que lo hemos dejado de hacer? Miren, muchas veces, no sé, yo sé que usted le pone atención a las profecías, ¿verdad?
Pero muchas veces cuando se dan profecías es porque se ha dejado de hacer algo. Es porque uno está, pues, ha descuidado, ha dejado de hacer ciertas cosas para el Señor. Entonces, esto es lo que yo, básicamente lo que yo le quiero traer en este día. Es si nos hemos descuidado, si hemos dejado de hacer ciertas cosas, miren, ya al principio también le mencionaba, no porque estemos aquí eso quiere decir que ya la hicimos, no. Pablo se preocupaba por su salvación. Pablo sabía que si no peleaba, que si no corría, podía ser descalificado. Él sabía eso. Y miren, uno de los enemigos, y yo creo que muchas veces yo se los he dicho, somos nosotros mismos. Y el apóstol Pablo lo dice: miserable hombre de mí, dice. ¿Pero por qué? Porque su carne le estaba haciendo guerra a él. Pero al final, él termina, ¿verdad? Una de sus últimas cartas, él termina diciendo que él ya alcanzó, que él ya venció, que él ya crucificó su carne y que ahora lo que le esperaba era una corona de vida. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tratar de alcanzar, ¿verdad? El buscar crucificar nuestra carne. Y muchas veces no se deja. ¿Usted alguna vez mató un pollo? ¿Cómo lo mataba? ¿Así? Así. Muchas veces somos como los pollitos, ¿verdad? Cuando los están a punto, todavía están brinca y brinca, y así nuestra carnita, ¿verdad? La queremos pues que mengue, ¿verdad? Y más brinca, ¿verdad? Queremos que obedezca a las cosas para agradarle al Señor, y más brinca, más se levanta nuestra carne. ¿Por qué? Por lo que hay en nosotros. La naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Pero por eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a ayudar a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu ayude a nuestra alma, para que ellos dos puedan sojuzgar nuestra carne. Pero eso va a ser a través de lo que el Espíritu Santo nos va a ir dando, ¿verdad? Pero para eso debemos de velar, de estar despiertos. No debemos dormirnos espiritualmente. Mire, hermano, se lo voy a decir así en otras palabras. Si nos dormimos y nos descuidamos y metemos la pata en lo que sea, muchas veces es muy difícil levantarse. No es imposible, pero cuesta y lleva un proceso bien grande. Y ese proceso, uno de ese proceso es ministración. Y que no hacemos constantemente. Amén. Que muchas veces no lo buscamos. Algo que se me quedó, que hace un par de semanas creo que nuestro apóstol lo estaba diciendo, que son diferentes tipos de ministraciones. Una es en el cuartito. ¿Lo conoce? Si no, lo llevamos ahorita cuando terminemos. No. La administración en alabanza. Las ministraciones aquí. La administración a través de la palabra. Pero para eso hay que congregarse. Entonces, todas ese tipo de administración son las que nos van a ayudar para alcanzar esa medida que el Señor espera que nosotros alcancemos. Entonces, no descuidarse, ¿verdad? No dormirnos espiritualmente. Miren, en esta parábola, yo sé que usted la sabe muy bien. Señor Jesús, está la Biblia, Martín Nieto, dice, les propuso otra parábola. Dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Oiga, el Señor siempre siembra buena semilla. Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es el diablo. Y esparció cizaña en medio del trigo. Y se fue. ¿Verdad? Ni siquiera tuvo que quedarse, ¿verdad?
solo sembró la cizaña. ¿Pero cuándo? Cuando los hombres se durmieron. Ahora, usted se recuerda más adelante en esta parábola, la cizaña, usted sabe que nace el trigo, nace la cizaña, crecen los dos juntos, ¿verdad? Pero no se podía arrancar cuando estaba el trigo con la cizaña juntos, ¿verdad? Tuvieron que esperar hasta que estuvieran ya listos. ¿Para qué? Para empezar a separar. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando se durmieron. Cuando se descuidaron su relación, ¿verdad? Cuando nosotros, si es que descuidamos, ¿verdad? Espero que no lo hagamos, ¿verdad? Y si lo hacemos, ¿verdad? Pues hay que arrepentirnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo lo que el enemigo haya sembrado, dice la palabra que el Señor arranca, ¿verdad? Lo que el enemigo no siembra, el Señor lo arranca de raíz. Y aún la semilla que haya sembrado también la quita. Que el enemigo haya sembrado, el Señor también la quita. Entonces, veamos eso. Eso es un enemigo, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es el diablo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y cuando estaba viendo en el original dice cizaña, quiere decir, cizaña dice o grano falso, falsa palabra, o creer que estamos bien cuando no lo estamos. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces grano falso. Mire, 1 Tesalonicenses 5:6, está la pechita, dice, no durmamos, dice, pues como los demás, sino estemos alertas y seamos sabios. Mire, para que usted me ayude y no se duerma el que tiene al lado, dígale, estemos alertas. Dice, porque los que duermen, de noche duermen. ¿Qué representa la noche? Tinieblas, ¿verdad? Eso es lo que representa. Y los que se embriagan, dice, de noche se embriagan, dice, pero nosotros, dice, que somos hijos del día. ¿Por qué? Porque ya nos alumbró Cristo. Por eso es que somos hijos del día. Dice, estemos alerta, dice, en nuestra mente y vestidos con la coraza de fe y amor y colocado el yelmo de la esperanza de salvación. Entonces aquí en esta carta nos está diciendo, ¿verdad? Somos hijos, dice, pero estemos alerta. ¿En dónde? En nuestra mente. Miren, una de las cosas que debemos tener cuidado son nuestros pensamientos. Aunque cuando muchas veces relacionan pensamientos con corazón. Y del corazón mana la vida. Entonces, nuestra mente, nuestros pensamientos deben de estar, ¿verdad? Buscando las cosas del Señor. Debemos de estar alerta, no debemos de dormirnos, ¿verdad? Dice, como los demás. Muchos pueden descuidar su relación. Pero nosotros debemos de tratar, ¿verdad? El de estar buscando las cosas del Señor. Entonces, debemos de estar alertas, debemos ser sabios. La sabiduría que proviene del Señor, esa es la que debemos de buscar. No la terrenal, sino la que proviene del Señor. Entonces, debemos de estar buscando estas cosas, ¿verdad? Pero no debemos descuidarnos, no debemos dormir. Espiritualmente hablando. Estaba tratando de buscar algo, ciertas cosas con las que en cuanto al dormir, y estaba encontrando que ya usted sabe que los científicos siempre hacen estudios, ¿verdad? Dicen que en lo natural el hombre ya sabe cuántas horas tiene que dormir, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene que dormir por lo normal?
¿Quién da más? No. De 6 a 8. Ok. Unos decían que hicieron ciertos estudios con ciertas personas y al terminar de esos estudios dijeron que entre 7:30 a 8 horas, no más. Decía que las personas que dormían entre 4 o 5 horas tenían un problema, que empezaban a perder la memoria por dormir poco. Entonces recomiendan eso, entre 7:30 creo a 8 horas. Pero si se pasa de las 8, también empiezan a tener esos problemas con la memoria, empiezan a perder, empiezan a olvidar muchas cosas. Trajo sus llaves, ¿verdad? Se les olvidaron. Entonces, ni una cosa ni la otra es bueno, si no es lo que ellos recomiendan, ¿verdad? Pero eso es en lo natural. En lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual no debemos de dormirnos, hermano. Así que tratemos, ¿verdad? De buscar. Miren, el otro día escuché algo que me llamaba la atención. Y decía algo así, no me acuerdo ni dónde lo escuché, pero decía, ¿te amas? ¿Usted se ama? Sí, si se ama. Entonces, no, dejando un poco el sueño. Si se ama, dice, entonces usted va a cuidar su vida. ¿Y sabe cuál es su vida? La vida es la que Cristo le ha dado. Entonces, si nos amamos, debemos de cuidar lo que Él ya nos ha dado. Entonces, ¿qué nos ha dado? La vida eterna. ¿Qué otra cosa nos puede dar? Nos dio todo, ¿verdad? Pero yo creo que con la vida eterna, eso el Señor ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar, ¿verdad? Dice Juan 11:9, dice, Jesús respondió, dice, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz, dice, de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. No que la luz, aquí no dice que la luz no está en el mundo, sino que la luz no está en él. Entonces por eso va a tropezar. Hay un canto, ¿verdad? Lámpara, ¿cómo es? Tu lámpara es a mis pies, dice tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera, ¿verdad? A mi caminar. Pero la luz ya no está afuera, sino que la luz ya está dentro. Esa es la luz que el Señor nos ha dado y pues nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Dice, voy a despertarlo. Ahora miren, no quería poner mucho esto, pero dice aquí, dice, nuestro amigo Lázaro ha dormido. Él no dijo que había muerto, pero voy a despertarlo. Y usted sabe que a Lázaro no le gustaba congregarse. Lázaro era, ¿verdad? Cuando llegaba el Señor, él salía, ¿verdad? Lázaro era aquel que no le gustaban las cosas del Señor. Entonces él salía. Y lo que pasó que lo mandaron a dormir, ¿verdad? Así que ya sabes, si no se congrega lo mandan a dormir, ¿verdad? Y el Señor lo despertó. Si hay algo que se ha dormido en nosotros, el Señor puede despertarlo. Ese es el Señor. Si algo se ha dormido en nosotros, el Señor puede despertarlo, siempre y cuando se lo pidamos. Si no se lo pedimos, no lo va a hacer.
Si nosotros no creemos, ¿verdad? Cuando el Señor predicaba y le traían los enfermos y todo, ¿verdad? Algo que les preguntaba, ¿crees que puedo hacerlo? El Señor podía y el Señor puede, pero Él quería ver la fe en ellos. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Que si hay algo que si en nosotros se ha dormido, entonces digámosle al Señor que lo despierte. Si hemos dejado de hacer ciertas cosas en el Señor, entonces digamos, Señor, ¿verdad? Despierta eso, despierta ese deseo, ¿verdad? Despierta lo que ya se ha dormido. Veamos. Jueces 16:9, versión de las Américas, dice, y ella lo hizo dormir. Usted se recuerda esa historia, también la sabe muy bien. Sobre sus rodillas, y mandó llamar a un hombre, dice, que le rasurara las 7 trenzas de su cabello. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Pero miren, aquí me llama la atención esto. ¿Cómo eran? Pues era la mujer, pero también eran los filisteos. O sea que no nada más era un enemigo que Sansón tenía, ¿verdad? Aunque un enemigo estaba en su cama, ¿verdad? Y esa era la mujer, ¿verdad? Pero eran 2 enemigos que se estaban levantando contra él. Entonces, aquí, ¿verdad? El trabajo de ella era dormirlo. Ese era el trabajo de ella. Lo demás lo hicieron los filisteos. Dice que le rasuraron las 7 trenzas. Y usted sabe qué es lo que representan las 7 trenzas, ¿verdad? También representan por los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Representan las unciones que él tenía. Y el enemigo eso es lo que nos quiere quitar. Las unciones del Señor. Lo que el Señor ya te ha dado. Eso es lo que Él te quiere quitar. Eso es lo que Él te quiere quitar primero para después quitarte la vida. Quitarte tu salvación. Curiosamente, si no estoy mal, creo que los filisteos estaban casi a la puerta, ¿verdad? Esperando que le dijera a la mujer, ¿verdad? Entren, ¿verdad? Entonces el enemigo siempre va a estar ahí, siempre va a estar al acecho. Dice, entonces ella dijo, Sansón, dice, los filisteos te acechan encima. Y él despertó de su sueño. Y dijo, saldré como otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Se durmió de tal forma que ya ni se había dado cuenta cuando la presencia del Señor se había alejado de él. Un ungido, un libertador. No le estoy hablando de alguien como yo, ¿verdad? Sino que era un libertador y era un ungido. Y se durmió. Y la presencia del Señor se fue. Ese fue pues el error que él cometió más grande. Dormirse y dejar que le quitaran lo que el Señor le había dado. Y usted sabe cómo termina, ¿verdad? Entonces, enemigo, siempre nosotros vamos a tener enemigos. Y lo que van a querer y lo que están buscando es que nosotros perdamos la salvación que el Señor nos ha dado. Entonces, no descuidemos, ¿verdad? No dejemos, ¿verdad? Que estas cosas, pues, que el mundo, ¿verdad? Que lo que hay allá afuera. La semana pasada hablaba con alguien y me preguntaba, él sabe que vengo a la iglesia, y me preguntaba, me empezó a preguntar y me decía cosas en cuanto al Señor, ¿verdad? Él es católico, ¿verdad? Pero me empezó a preguntar muchas cosas. Y una de esas cosas era que, miren, se lo voy a poner así, que muchos de ellos tienen la palabra, pero no entienden la palabra.
y a nosotros se nos ha dado algo. Y eso es revelación de palabra. Y si nosotros no aprovechamos lo que nos han dado, es como si nos estuviéramos durmiendo. Entonces, esta persona empezaba a preguntar por qué pasan ciertas cosas, o por qué está esto, por qué está aquello. Mira, le digo, si te hablo mucho, no me vas a entender, le digo. Lo que tienes que hacer es buscar donde congregarte, ¿verdad? Para que Él empiece, pues para que el Señor empiece a obrar en su vida. Eso es para Él. Pero para nosotros ya tenemos la revelación. Ya tenemos la palabra. Entonces nosotros debemos de cuidar eso. Lo que nos han dado y lo que nos están dando. Y no descuidarnos. Proverbios 6:9, versión de las Américas, dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Solo es un poco de dormir. Solo es un poco de sueño. Solo es el descuidarse un poco en las cosas del Señor. Solo es un poco descansar. Mire, a veces, usted no, hermano, usted no, pero a veces uno hasta un cierto punto se llega a cansar en ciertas áreas cuando está trabajando en la iglesia. Usted no. Yo sí. Estuve con mujer y un tiempo que me cansé. Y en diferentes áreas que he estado sirviendo, me llegué a cansar. Pero en diferentes áreas que yo estuve sirviendo, el Señor me habló. Y después que Él me habló, yo entendí. Mejor cierro mi boca y me pongo a trabajar. Porque quería como descansar, pero no es así. En el Señor hay que estar sirviendo, hay que estar trabajando. No nos podemos descuidar. No podemos descuidarnos. Si le servimos, sirvámosle al Señor. Pero hagámoslo. Entonces, dice, vendrá como vagabundo su pobreza. ¿Pero por qué? Solo por descansar un poco en el Señor. No debemos de dejar eso. Si le estamos sirviendo, si estamos haciendo las cosas para el Señor, sigamos, ¿verdad? No entendemos, ¿verdad? A veces vamos a tener tal vez dificultades, algunas veces vamos a tener roces, pero usted no se preocupe, usted ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Solo por un poco de sueño. Nehemías 4:21. Entonces, ese es el otro enemigo, ¿verdad? La pereza. Dejando un poquito en lo que estaba hablando en Proverbios. Nehemías 4:21 dice: desde que salía el sol hasta que aparecían las estrellas, la mitad de la gente reparaba el muro. Vean esto. Usted se recuerda todo esto, ¿verdad? Cuando ellos regresan a Jerusalén y la ciudad estaba deshecha. Pero ellos, desde que salía el sol hasta que se oscurecía, ellos estaban trabajando. ¿En qué estaban trabajando? En la reconstrucción de las murallas, en la reconstrucción de la ciudad. A nosotros nos toca construir o reedificar más bien nuestra vida. Y ellos estaban, desde que salía el sol hasta que salían las estrellas, estaban trabajando.
Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, verdad? Si nosotros nos amamos, si nosotros queremos irnos con el Señor, entonces nos toca trabajar con nosotros también. Y buscar las cosas del Señor. Dice, y los demás mantenían las lanzas en sus manos. Yo también le había dicho a la gente que todos debían pasar la noche dentro de Jerusalén para protegerse. ¿Dónde? En la casa del Señor. Debemos estar siempre. Dice, y trabajar solamente durante el día. Dice, por eso ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban, nos quitábamos la ropa, dice, para dormir. Cada uno mantenía el arma en la mano. Miren, ellos estaban listos. Ellos dicen que aún con la ropa se dormían. ¿Por qué? Porque estaban listos por si había batalla. Y usted quiero que, le dije al principio, usted agárrelo espiritualmente. Entonces, en lo espiritual, miren, no hay que ni quitarnos la ropa, hermano. En lo espiritual debemos de estar listos. ¿Por qué? Porque el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sé. Puede ser hoy, mañana, en 2 años, no lo sé. Pero Él viene pronto. Y hay un texto, ¿verdad?, que dice que no tengamos, dice, por tardanza, su venida. Entonces debemos de estar siempre preparados, ¿verdad? Debemos de estar siempre listos. Entonces debemos de trabajar, ¿verdad? Debemos de estar pidiéndole al Señor que siga trabajando en nuestras vidas. A menos que usted ya esté listo, ¿verdad? Pero no lo creo. Porque yo tampoco estoy listo. Yo también sé que necesito mucho. Entonces debemos de estar ahí, debemos de estar buscando todas estas cosas. Salmos 4:4, versión del lenguaje sencillo, dice, cuidado, dice, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Y me decía, bueno, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decir? Y yo lo entendí así. ¿Ok? Si le hemos fallado al Señor, debemos de pensar y debemos de ponernos a cuentas con el Señor antes de ir a descansar, antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque le fallamos, hermano. Nos equivocamos de una u otra forma. Entonces lo que está diciendo aquí esto, ¿verdad? Cuidado, no pequen más, dice. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Entonces, pongámonos a pensar, ¿verdad? Si le hemos fallado, entonces pidamos perdón. Dios es grande y misericordioso y Dios nos perdona. Dice, ofrezcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Su confianza tiene que estar puesta en el Señor, ¿verdad? No en el hombre. Si ponemos nuestra confianza en el hombre, si ponemos nuestra mirada en el hombre, estamos mal. Debemos de poner eso, ¿verdad?, nuestra confianza en el Señor. Isaías 27:10 dice, pero los habitantes de Samaria son un pueblo sin inteligencia. Ustedes recuerdan con el primer texto que comencé, ¿verdad? Nosotros no debemos de ser sabios, ¿verdad? No debemos de ser necios, ¿verdad? Debemos ser inteligentes, ¿verdad? No debemos de ser como ese pueblo, dice. Sin inteligencia, y Dios su creador ya no les tiene compasión. Por eso su ciudad fortificada ha quedado abandonada y solitaria. Allí solo pasta el ganado. Los animales se comen las ramas y luego se echan, dice, a dormir. Miren, Evangelio de Juan 15, si no estoy mal, dice, yo soy, está hablando el Señor, dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son
las ramas, ¿verdad? Entonces aquí lo que se están comiendo el ganado o los animales, se están comiendo ¿qué? Las ramas. Y usted sabe también que cuando en la Biblia muchas veces habla de ciertos tipos de animales representan o representan espíritus inmundos o representan demonios. Eso también lo sabe. Dice, y luego se echan a dormir. Las ramas se quiebran y se secan. Muchas veces va a haber movimiento espiritual que lo que van a tratar de hacer es que no sequemos espiritualmente hablando. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Si nosotros somos ramas, si nosotros somos las ramas, miren, si a Israel, que eran las ramas naturales, las cortaron, ¿para qué los cortaron? Para que nosotros que somos ramas silvestres nos injertaran, ¿verdad? Debemos de cuidarnos, debemos de cuidar nuestra relación con el Señor y no dormirnos. Debemos de estar, debemos de estar despiertos espiritualmente hablando. A veces se van a presentar ciertas cosas, ¿verdad? Donde nos van a querer desviar de las cosas del Señor. Pero está en nosotros, ¿verdad? El buscar, ¿verdad? Cuando comencé también les preguntaba algo, ¿verdad? Y un texto en cuanto a lo que estaba, ¿verdad? Y que decía, conforme a la voluntad del Señor. Una cosa es que nosotros busquemos la voluntad del Señor, ¿verdad? O que conozcamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Yo a veces pasa por mi cabeza, ¿verdad? Y así como decía Javier, ¿verdad? Bueno, no es tanto así, ¿verdad? Pero sí, a veces pasa por mi cabeza y digo, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Porque pues como que a veces no veo claro, a veces no veo nada, a veces como que logro ver algo, pero al poco rato ya no vuelvo a ver nada. Señor, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Y si llegáramos a conocer qué es lo que espera el Señor, ¿verdad? Si llegáramos a saber, ¿verdad? Y usted se recuerda de la historia, ¿verdad? Cuando a José, ¿verdad? Le mostraron el final. No le mostraron todo el camino que tenía que recorrer, ¿verdad? Y a veces cuando nos están metiendo en el principio del camino ya no aguantamos. Tal vez te muestran en el final, pero si te están metiendo y te están empezando a tratar y ya no aguantas, mejor te dice el Señor, mejor siéntate ahí otro ratito, ¿verdad? Cuando estés listo te saco y te empiezo entonces a probar, ¿verdad? El Señor va a probar todo. Y aún a nosotros nos está probando. Ok. Mateo 23:5. Se recuerda también esta historia. Por eso le mencionaba, muchos textos que usted los sabe, los conoce muy bien. Hasta durmiendo se lo sabe usted. Mateo 25:3. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Las 10 se durmieron. Ahora, aquí lo que está es que unas llevaban extra y unas no llevaban extra. Unas solo llevaban en su lámpara. Las otras llevaban en su lámpara y llevaban extra. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. La unción del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. ¿Qué es lo que lo ha cambiado a usted? ¿El apóstol? No, el apóstol no lo ha cambiado a usted. El que lo ha cambiado a usted es la presencia del Señor.
La unción que el Señor deja que descienda sobre usted, eso es lo que lo ha cambiado. Entonces debemos de buscar eso. Usted no se acuerda, ¿verdad? A veces escuchamos un poquito cómo llegó uno, ¿verdad?, a la casa del Señor. Pero lo primero que uno cuando entra a la casa del Señor, pues no quiere nada con el Señor, porque no lo conoce. Pero nada más uno lo empieza a conocer, se empieza a deleitar en las cosas del Señor. Entonces debemos de debemos de anhelar eso, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, que si llegara a pasar, ¿verdad?, que nos llegáramos a dormir, ¿verdad?, y si tenemos aceite extra, todavía entramos. Y no como las otras, que el Señor les dice, no las conozco, les dice. Tuvieron en un tiempo, pero descuidaron su relación con el Señor. Qué bueno que el Señor nos diga, ¿verdad?, y nos conozca quiénes somos, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar todas estas cosas. Deuteronomios 31, 16. El Señor dijo a Moisés, le estoy hablando de los enemigos, ¿verdad?, ciertos enemigos. El Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Mire, ¿qué es lo que yo le quiero poner? Usted ve a Moisés, ve a Aarón y ve al pueblo de Israel. ¿Ok? Usted ve al pueblo de Israel, es el cuerpo. Aarón es el alma. Moisés es el espíritu. Pero cuando Moisés muere, el pueblo se desvía. Cuando descuidamos nuestro espíritu, se empieza a levantar el alma y se empieza a levantar la carne. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad?, el pueblo se va a desviar, se va a levantar, va a fornicar contra los dioses extranjeros, se va a apartar, dice, va a quebrantar el pacto que hice con él, con el pueblo. Entonces, si nosotros descuidamos lo espiritual, entonces se empieza a levantar nuestra carne. Si nos dormimos, se empieza a levantar nuestra carne. Y por eso muchas veces empiezan a pasar cosas en nosotros. Y Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Porque nos estamos descuidando en esa área. Porque nos estamos durmiendo en esa área. Entonces debemos de buscar la ayuda y el auxilio del Señor, ¿verdad?, para que lo espiritual no se apague. Y que siempre haya esa llama en nosotros. Y que siempre haya esa presencia del Señor que nos ayude. Porque no es con nuestras propias fuerzas. Es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos caminando en Él. Ok, tengo 10 minutos todavía. Segunda de Samuel 4:5. Miren, otros enemigos de los que se durmieron. Y los hijos de Rimón, Berotita, dice, Recab y Baana, fueron, dice, y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía la siesta. Mira, ¿a qué hora lo agarraron durmiendo? En el día. Estaba tomando siesta, así que ya saben lo que les pasa, que toman siesta. No. Entonces dice aquí, y llegaron hasta la mitad de la casa como que si fueran buscando trigo, y lo hirieron en el vientre. Y Recab y su hermano Baana escaparon. Entonces, su error fue el dormirse
en el día. Algunos otros en los primeros textos que le estaba poniendo de que los que se dormían en la noche, pero este no fue en la noche, este fue en el día. Ahora, uno de los nombres de los que lo asesinaron, de Baná, quiere decir hijo de aflicción. Entonces, si te duermes, te van a empezar a afligir. Y la aflicción es la que te puede matar, espiritualmente hablando. Y muchas veces va a decir, no, ya no quiero nada con el Señor porque el Señor no me oye, el Señor no me auxilia, el Señor no está de mi lado. No. No es el Señor siempre está dispuesto, siempre está ahí. El problema somos nosotros que nos acomodamos, nos dormimos, nos sentamos. Ese es el problema muchas veces. No es el Señor siempre llega a tiempo. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. El temor del Señor. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros. Aprender el temor al Señor. Y usted sabe, no está hablando de miedo ahí, eso usted lo sabe, ¿verdad? No está hablando de, cuando está hablando de temor, no está hablando de miedo, está hablando de reverencia al Señor. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros le servimos, entonces usted puede descansar tranquilo. Que no lo despierta nada. Pero eso va a ser a través del Señor. Y yo termino con esto. Joel 2:19. Yo estaba tratando de ver cómo poner esto aquí. Usted se recuerda que en Joel 2, como el 15 creo, cuando empieza a hablar al pueblo y le empieza a decir, creo que es antes, le empieza a decir, vuélvanse a mí, les dice. Y les dice, vuélvanse, no sé si lo buscan ahí, si me ayudan ahí, dice, vuélvanse con llanto, con gemido o con ayuno, algo así dice, no sé si mejor hay Joel 12, como por el 13. Con ayuno, llanto y lamento. 3 cosas. Ahora, yo hace un momento cuando les hablaba a Moisés, les hablaba espíritu, alma y cuerpo. Y yo me ponía a pensar, ¿será que el Señor les está diciendo, cuando les está diciendo, vuélvase con ayuno, llanto y lamento, les está diciendo, vuélvanse en su cuerpo, en su alma y en su espíritu? Porque menciona 3 cosas. Y no me acuerdo si es en Efesios o por ahí está entre Mateo y Apocalipsis, donde dice que todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, 3 cosas. Y sigue hablando más adelante. Y menciona, dice, congreguen, dice, a los ancianos, a los niños y aún los de pecho. Otra vez 3. Entonces, esas 3 cosas, digo, ¿será que eso nos está diciendo el Señor? Que nos tenemos que volver de todo. Amén. En todo nuestro ser. Y sigue hablando más cosas, y hay muchas cosas interesantes ahí. Pero aquí en esta parte está diciendo aquí, ya usted sabe todo, ¿verdad? Muchas veces cantamos y muchas veces esperamos que el Señor venga y nos auxilie. Y muchas veces esperamos que el Señor venga y pelee por nosotros. Sí, el Señor viene y pelea por nosotros. Pero muchas veces lo que va a hacer, miren lo que está hablando aquí, Joel 2:19. El Señor responderá y dirá a su pueblo.
he aquí yo os enviaré. No dice que Él va a venir a pelear. Él dice, yo os enviaré, dice, grano, mosto y aceite. 3 cosas. El Señor nos va a suplir de 3 cosas. Para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Entonces, estas 3 cosas dice, y os saciaréis de ello y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Y os saciaréis de ello y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Bueno, creo que ahí lo repetí. Pero esto es lo que me llamaba la atención, es de que está dando 3 cosas el Señor. Y yo me puse a averiguar un poquito ahí en Google, ¿verdad? Beneficios en cuanto al grano, al mosto y al aceite. Y cada que ponía, por decir, los beneficios del grano, me salían 10 beneficios. Y ponía en cuanto al mosto, y me salían 10 beneficios. Y ponía el aceite y me salían 10 beneficios también. No lo puse ahí. Pero número 10, ¿qué representa? Número de prueba. Entonces lo que nos va a dar el Señor es para que podamos salir aprobados. Entonces ese grano, ese mosto y ese aceite es para que podamos salir aprobados en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y si es que nos hemos estado durmiendo, es tiempo para que nos despierten en alguna área, si es que hemos estado descuidando. Entonces, todas estas cosas que el Señor nos está dando, no tenemos excusa para decir, no se puede. Porque el Señor ahí está diciendo, se los daré hasta que se sacien. No te voy a dar solo una porción, sino es hasta que te sacies. Entonces, ahí está. Ahora nos toca a nosotros saciarnos de todas esas cosas para poder alcanzar pues las cosas que el Señor espera que nosotros alcancemos, o alcanzar la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, veamos esto, ¿verdad? En lo espiritual, yo le estoy diciendo que lo agarremos en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, los beneficios de estas cosas que el Señor está dando es para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Y si nos hemos descuidado en alguna área, entonces pidámosle al Señor que nos ayude para poder despertar esa área y seguir caminando en las cosas del Señor. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Solo déjenme leerle lo que dice ahí mismo Joel 2:18, pero esa es la versión del lenguaje sencillo, y dice así. Dice, Dios ama mucho a esta tierra, por eso nos tendrá compasión y nos responderá. Y el Señor respondiendo aquí dice, pongan mucha atención, dice, voy a llenar sus graneros de trigo y sus bodegas de vino y de aceite. No volveré a permitir que las naciones, dice, los humillen. Pongan, dice, mucha atención. Y en este día es que tú pongas mucha atención. Hay abundancia de grano, hay abundancia de mosto, hay abundancia de aceite en esta casa. Y el Señor está aquí para llenarte y para despertar una área si es que se ha dormido. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que siempre está dispuesto a auxiliar.
Y Él les decía, vuélvanse a mí, les dice. Volvernos al Señor. Que busquemos las cosas de arriba primeramente. Padre, gracias por tu incomparable misericordia que tú muestras hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu incomparable amor, Señor, que tú muestras, Señor, cada día hacia nosotros. Tú eres aquel que formaste nuestro corazón. Tú eres aquel que lo escudriñas. Solo tú lo conoces, Señor. Y tú sabes, Señor, que somos necesitados. Si hemos descuidado, Señor, un área, Señor, en nosotros, perdónanos. Si nos hemos acomodado, Señor, en cierta área, Señor, perdónanos. Si hemos descuidado, Señor, nuestro primer amor, Señor, perdónanos. Pero hoy, Señor, con esa abundancia, Señor, de trigo, Señor, de mosto, Señor, de aceite, Señor, despierta, Señor, maravilloso. Cualquier área que sea, maravilloso Dios. Tú conoces, Señor, maravilloso. Tú conoces, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, que nos auxilies una vez más, Señor. Que no nos acomodemos, Señor. Que no, Señor, nos acomodemos, Señor. Tú conoces que somos necesitados, Señor. Por favor, envía, Señor, de tu aceite, Señor, en esta hora. Envía, Señor, de tu mosto, Señor. Envía de ese pan, Señor. Ese pan que liberta, Señor, maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo suplicamos, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. La obra que tú has comenzado, Señor, en nosotros, sigue obrando, Señor. Que no se detenga, bendito Dios, la obra que tú has comenzado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Auxilia a tu pueblo, Señor. Acuérdate de tu pueblo, bendito Dios.